Nunca imaginé que el amor incondicional de unos padres pudiera romperse tan fácilmente. El calendario marcaba finales de abril y Madrid se vestía con sus mejores galas primaverales mientras yo cargaba con 8 meses de embarazo. Mi espalda dolía constantemente. Mis tobillos estaban hinchados, pero la ilusión de conocer pronto a mi pequeño Mateo me daba fuerzas para seguir adelante. Esa tarde, el timbre del teléfono fijo resonó por toda la casa. Era la voz de mi padre, Francisco, tan seria como pocas veces la había escuchado. Lucía, necesito que bajes a la sala, tenemos que hablar. No hubo más explicaciones, solo un frío silencio que me hizo estremecer. Dejé a un lado el pequeño body amarillo que estaba doblando para el ajuar del bebé y me dirigí hacia las escaleras con pasos lentos y pesados. Al llegar a la sala, el ambiente era denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, ese de cuero marrón que había comprado con tanto orgullo cuando ascendió en la empresa familiar de importaciones. Su rostro, normalmente afable, mostraba una tensión que nunca antes había visto. A su lado, mi madre, Carmen, permanecía de pie con los brazos cruzados, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí misma. Sus ojos, siempre cálidos, ahora me miraban como si yo fuera una completa desconocida. «Siéntate», ordenó mi padre señalando el sofá frente a él. Con dificultad por mi avanzado estado, me acomodé mientras sentía cómo Mateo se movía inquieto dentro de mí, como si percibiera que algo no andaba bien. Pasaron unos segundos de silencio que se me hicieron eternos hasta que mi padre finalmente habló. «Lucía, esto no está funcionando. Tu presencia en esta casa, tu situación, está afectando a la familia». Parpadeé confundida. ¿De qué estaba hablando? Si bien es cierto que mi embarazo no había sido planeado y que Daniel y yo apenas llevábamos 1 año de casados cuando nos enteramos, mis padres parecían haberlo aceptado con el tiempo. Incluso mi madre había comenzado a comprar pequeños regalos para su futuro nieto. «No entiendo, papá. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedes seguir aquí. Estás trayendo vergüenza a esta familia». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Vergüenza? ¿Yo? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras buscaba en el rostro de mi madre algún signo de defensa, alguna mirada cómplice que me dijera que todo esto era un malentendido. Pero ella solo desvió la mirada hacia el ventanal que daba al jardín, donde los rosales que habíamos plantado juntas florecían ajenos a lo que ocurría dentro de la casa. «Tienes hasta mañana para recoger tus cosas», continuó mi padre con una frialdad que nunca le había conocido. «Te daremos algo de dinero para que puedas arreglártelas por un tiempo, pero después de eso estarás por tu cuenta. Pero yo vivo aquí. Este es mi hogar». Balbuceé mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Mi padre se levantó bruscamente, evitando mirarme directamente. «Han cambiado muchas cosas, Lucía, cosas que no entenderías». Miré suplicante a mi madre, pero ella seguía inmóvil, como una estatua de sal incapaz de moverse o hablar. Esa mujer que me había arropado cada noche durante mi infancia, que me había consolado cuando me rompí el brazo al caer de la bicicleta, que me había enseñado a hornear las magdalenas que tanto le gustaban a mi padre, esa mujer ahora parecía haberse transformado en una completa extraña. «Mamá», intenté una última vez, con la voz quebrada. «Por favor, dime algo». Finalmente, mi madre giró su rostro hacia mí. Sus ojos estaban secos, su expresión vacía. «Tu padre tiene razón, es lo mejor para todos». Sin otra palabra, ambos salieron de la sala dejándome sola con el eco de sus pasos alejándose y el peso de un mundo que acababa de desmoronarse sobre mis hombros. Esa noche, entre sollozos ahogados para que no me escucharan, empaqué lo poco que podía llevarme. Algunas prendas de embarazo, los pequeños bodys y patucos para Mateo, un álbum de fotos y los ahorros que tenía guardados en una pequeña caja bajo mi cama. Daniel, mi esposo, estaba en Valencia por un proyecto de arquitectura que no podía abandonar. No quise llamarlo para contarle lo sucedido.
Ya tendría tiempo de explicarle todo cuando regresara en 3 días. No quería preocuparlo mientras estaba lejos, concentrado en ese trabajo que tanto significaba para su carrera. A la mañana siguiente, con una maleta en la mano y el corazón completamente destrozado, abandoné la casa donde había pasado toda mi vida. No hubo despedidas, no hubo abrazos ni lágrimas compartidas, solo el sonido de la puerta cerrándose tras de mí, con un golpe seco que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de un calvario que nunca hubiera imaginado. El sol primaveral de Madrid me recibió con su calor, pero yo sentía un frío interior que ningún clima podría apaciguar. Caminé sin rumbo por el barrio de Chamberí, ese que conocía tan bien, pero que ahora me parecía un lugar extraño y hostil. Las calles empedradas, los cafés con sus terrazas llenas de gente despreocupada, las ancianas paseando con sus carritos de la compra, todo seguía igual, pero yo había cambiado para siempre. Finalmente, tras horas de vagar sin destino, me senté en un banco del Parque de Santander. Fue entonces cuando rompí a llorar sin control, liberando toda la angustia acumulada. Una señora mayor se acercó preocupada al verme en ese estado, con mi vientre abultado y mis ojos hinchados por el llanto. «Niña, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», me preguntó con genuina preocupación. Entre hipidos, le conté mi situación. La mujer, que se presentó como Dolores, me ofreció un pañuelo y me escuchó con una compasión que no había encontrado en mi propia familia. Cuando terminé mi relato, sacó su teléfono móvil. «Voy a llamar a mi sobrina Elena. Ella tiene un piso en Lavapiés y alquila habitaciones. Seguro que puede acogerte hasta que tu marido regrese». Esa misma tarde, Elena me recibió en su pequeño apartamento reformado en el corazón multicultural de Madrid. Me ofreció el sofá-cama del salón y me aseguró que podía quedarme los días que necesitara. Su amabilidad, la de una completa desconocida, contrastaba dolorosamente con la frialdad de mis padres. Durante las siguientes noches, mientras intentaba conciliar el sueño en ese sofá prestado, trataba de entender cómo había llegado a ese punto. Repasaba mentalmente los últimos meses, buscando alguna señal, algún indicio que explicara el repentino rechazo de mis padres, pero no encontraba respuestas, solo más preguntas que se acumulaban en mi mente exhausta. El silencio de mi madre fue lo que más me dolió. Siempre pensé que, sin importar las circunstancias, ella estaría a mi lado, defendiéndome como una leona. Pero su mirada fría, ese día, me confirmó que había dejado de ser su hija en el momento en que decidí tener a mi bebé sin su aprobación, aunque nunca entendí por qué necesitaba esa aprobación a mis 28 años y estando casada. Cada movimiento de Mateo en mi vientre era un recordatorio de que ya no estaba sola, de que ahora tenía una responsabilidad mayor que mi propio dolor. Tenía que ser fuerte por él, por esa pequeña vida que dependía completamente de mí. Lo que no sabía entonces, mientras contaba las horas para el regreso de Daniel, era que la herida que me habían causado mis padres ese día no sería la peor. El destino aún guardaba para mí sorpresas más crueles y dolorosas que apenas comenzaban a tomar forma en la sombra de mi ignorancia. Apenas habían pasado 3 días cuando mi móvil vibró con un mensaje inesperado. Estaba preparándome un té de manzanilla en la pequeña cocina de Elena, tratando de calmar los nervios por la inminente llegada de Daniel, que regresaría esa tarde de Valencia. Mi teléfono estaba sobre la encimera de granito, y al iluminarse la pantalla, vi el nombre que menos esperaba ver: mamá. Con el corazón latiéndome fuerte, deslicé el dedo por la pantalla para leer el mensaje completo. Las palabras parecían surreales, como si provinieran de una dimensión paralela donde los últimos días nunca hubieran ocurrido. Hija mía, he organizado un pequeño baby shower para ti en El Botín, ese restaurante tan bonito del centro que siempre te ha gustado. Será esta tarde a las 18:00. Tus amigas y yo te esperamos para celebrar la llegada de mi nieto. Por favor, ven. Te queremos. La taza de té se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, esparciendo fragmentos de porcelana y líquido caliente por todas partes. Elena acudió alarmada desde la habitación contigua. «Lucía, ¿estás bien? ¿Es el bebé?»,
preguntó con genuina preocupación. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra, y le mostré el teléfono. Elena leyó el mensaje en silencio y luego me miró con evidente escepticismo. ¿No es el mismo restaurante donde tu padre le pidió matrimonio a tu madre?, preguntó, recordando una de las tantas historias familiares que le había contado durante esos días. Asentí, sintiendo cómo la confusión me invadía. El Botín no era solo un restaurante cualquiera, era un lugar emblemático de Madrid, el restaurante más antiguo del mundo según el Guinness, y efectivamente había sido el escenario de momentos importantes para mi familia. ¿Por qué mi madre elegiría precisamente ese lugar después de haberme expulsado de casa? ¿Era una especie de mensaje oculto? No vayas, me aconsejó Elena con firmeza, mientras recogía los trozos de la taza rota. Después de cómo te trataron, esto huele a trampa. Una parte de mí sabía que Elena tenía razón. La frialdad de mi madre aquel día no encajaba con este repentino arrebato de afecto maternal. Pero otra parte, quizás la más ingenua y desesperada, quería creer que era una forma de pedir perdón, que se habían dado cuenta de su error y buscaban una reconciliación. Pasé las siguientes horas debatiéndome, observando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Intenté llamar a Daniel, pero su móvil estaba apagado, probablemente porque estaría en el tren de regreso a Madrid. Me sentía sola frente a una decisión que podría cambiar el curso de mi vida y la de mi bebé. Finalmente, a las 16:30, tomé una determinación. Iría, pero con cautela. Si mi madre realmente había organizado un baby shower, al menos podría recuperar algo de la ropa y los regalos para Mateo que tanto necesitaba. ¿Y si era una trampa? Bueno, estaríamos en un lugar público. ¿Qué podría ocurrir? Me vestí con la poca ropa decente que había logrado empacar. Un vestido premamá de color azul cielo, unas bailarinas cómodas y una Rebeca beige que me había prestado Elena. Mi amiga insistió en acompañarme, pero le pedí que no lo hiciera. Necesitaba enfrentar a mi familia sola, fuera cual fuera el escenario que me esperaba. Al menos toma mi tarjeta del metro, dijo, entregándome el pequeño rectángulo plástico. Y prométeme que si algo va mal, me llamarás inmediatamente. Lo prometí, agradecida por su preocupación, y salí del apartamento con una mezcla de esperanza y temor anudándose en mi estómago. El trayecto hasta la Plaza Mayor fue un torbellino de pensamientos contradictorios. El metro iba lleno, como siempre a esa hora, y me sentí incómoda entre tantos cuerpos apretados, protegiendo instintivamente mi vientre de los empujones ocasionales. Al salir a la superficie, el aire fresco de la tarde madrileña me recibió como un bálsamo. Caminé lentamente por las calles adoquinadas, observando a los turistas que fotografiaban cada rincón, ajenos a mi drama personal. El antiguo restaurante apareció ante mí, con su fachada histórica y sus ventanas pequeñas que poco revelaban del interior. Respiré hondo, ajusté mi Rebeca y empujé la puerta con determinación. El aroma a cocina tradicional española me envolvió inmediatamente. Ajo, aceite de oliva, cerdo asado, olores que en otro momento me hubieran hecho salivar de anticipación, pero que ahora apenas registraba debido a los nervios. El maître me recibió con una sonrisa educada. «¿Tiene reserva, señora? Vengo a un baby shower. Debe estar a nombre de Carmen Vázquez». El hombre consultó su libro de reservas y asintió. «Ah, sí. La celebración privada en el salón Luis Cantorzime. Por aquí, por favor». Le seguí a través del restaurante, notando con extrañeza que había muy pocos comensales para hacer la hora de la merienda. Las mesas estaban mayormente vacías y algunos camareros parecían estar desmontando decoraciones. Mi confusión creció cuando, al llegar al mencionado salón, vi que las mesas estaban completamente vacías. Los globos pastel que colgaban del techo estaban comenzando a desinflarse, y las sillas perfectamente alineadas no mostraban signos de haber sido utilizadas. «Debe haber un error», murmuré más para mí misma que para el maître. «No, señora, es aquí», insistió él. «Si me permite, la señora Vázquez está allí, en la mesa del fondo». Siguiendo su indicación, divisé a mi madre sentada sola en una mesa apartada.
Vestía un traje de chaqueta gris perla que reconocí como su atuendo para ocasiones importantes. Su pelo estaba perfectamente peinado en un moño bajo y sus dedos, adornados con las alianzas de oro y los anillos de la abuela, tamborileaban sobre la mesa mientras consultaba su móvil. Una copa de vino tinto a medio beber reposaba frente a ella. Con pasos inseguros me acerqué. Ella no levantó la mirada hasta que estuve justo a su lado, proyectando mi sombra sobre la pantalla de su teléfono. «Has llegado tarde», fue su saludo, frío y cortante como el filo de un cuchillo. Miré a mi alrededor, confundida. El mensaje decía a las 6. «Son las 5:40», respondí consultando mi reloj. Mi madre dejó escapar una risa que carecía por completo de humor. El mensaje decía claramente a las 4. «La celebración ha terminado. Tus amigas se han ido decepcionadas». Saqué mi móvil y le mostré el mensaje. Efectivamente, decía las 18:00 horas. Mi madre ni siquiera se dignó a mirar la pantalla. «Qué conveniente cambiar la hora en tu teléfono», dijo con desdén. «Siempre has sido una manipuladora, Lucía». Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Era evidente que todo esto había sido una artimaña, una cruel trampa para hacerme sentir aún peor. No había habido ningún baby shower, no había amigas esperándome, solo mi madre y su inexplicable deseo de lastimarme más. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté, luchando por mantener la compostura. «¿Qué te he hecho para que me odies así?». Por un instante, algo parecido a la duda cruzó por sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que pensé haberlo imaginado. «Siéntate», ordenó señalando la silla frente a ella. Con las piernas temblorosas obedecí. Mi espalda protestaba por el cansancio del día, y Mateo se movía inquieto en mi vientre, como si percibiera la tensión que nos rodeaba. «Te hemos dado todo, Lucía», comenzó mi madre con un tono que pretendía ser razonable. «La mejor educación, viajes, ropa de marca, y tú nos pagas embarazándote de ese arquitecto mediocre que apenas puede mantenerse a sí mismo». Las palabras me golpearon como bofetadas. Daniel nunca había sido del agrado de mis padres, cierto, pero jamás habían expresado su desaprobación de forma tan explícita. Él había trabajado duramente para abrirse camino en un sector competitivo, y ahora este proyecto en Valencia podría significar un importante avance en su carrera. «Daniel es un buen hombre», le mamá, «y será un padre maravilloso. No entiendo por qué». «No has entendido nada», me interrumpió dando un sorbo a su vino. «Nunca se trató de Daniel. Se trata de ti y de tus decisiones egoístas. Ese bebé», dirigió una mirada despectiva a mi vientre, «es un error que complicará vuestras vidas para siempre». La furia me invadió como una oleada. Podían despreciarme a mí, pero no permitiría que hablaran así de mi hijo. «Mateo no es un error», respondí con firmeza. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida». Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de mi madre. «Ya veremos si sigues pensando lo mismo cuando no puedas dormir, cuando tu cuerpo quede deformado y cuando ese arquitectucho te abandone por alguien más joven y sin responsabilidades». Me levanté bruscamente, incapaz de seguir escuchando tales horrores de la boca de quien me había dado la vida. «No sé qué te ha pasado, mamá, pero esta no eres tú. La mujer que me crió jamás diría estas cosas». Comenzaba a alejarme cuando su voz me detuvo. «No te vayas todavía, Lucía. Hay algo más que debes saber». Había algo en su tono, una nota de satisfacción maliciosa que me hizo girarme lentamente. Mi madre tenía ahora una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de triunfo y desprecio que me heló la sangre. «¿Qué?», pregunté temiendo la respuesta. Ella chasqueó los dedos, llamando al camarero que esperaba discretamente en un rincón. Con un gesto elegante de su mano enjollada, le pidió que trajera algo. El hombre asintió y desapareció para volver segundos después, con un pequeño folio doblado. «La cuenta, señora», dijo, entregándosela a mi madre. Ella la tomó, la observó un instante con una sonrisa sardónica y luego la deslizó por la mesa hacia mí. «Tu fiesta, tu cuenta», sentenció. Con dedos temblorosos, abrí el papel. La cifra que vi me provocó un mareo instantáneo. 9.300 euros.
Era una suma absurda, imposible para una simple merienda, incluso en un restaurante de lujo como El Botín. Esto es una broma, balbuceé incrédula. No puede ser real. Oh, es muy real, replicó mi madre. El salón privado, el catering gourmet, el champán francés que tus supuestas amigas bebieron. Todo tiene un precio, querida. Pero yo no he pedido nada de esto, ni siquiera estuve presente. Eso es lo de menos. La reserva está a tu nombre, Lucía. Firmaste la autorización. ¿Qué? Yo no he firmado nada. Mi madre sacó otro papel de su elegante bolso. Era un formulario del restaurante con una firma al pie que, efectivamente, se parecía a la mía, aunque notablemente falsificada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No tenía esa cantidad de dinero. Con Daniel fuera de la ciudad, mis escasos ahorros y sin acceso a la cuenta familiar, estaba atrapada en una situación imposible. No puedo pagar esto, confesé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Qué pena, respondió mi madre sin un ápice de compasión. Supongo que tendremos que llamar a la policía. Fraude se llama. La escena. La amenaza flotó en el aire entre nosotras, pesada y tóxica. Sabía que era capaz de cumplirla, de hundirme aún más de lo que ya estaba. No entendía por qué la había llevado a ese extremo de crueldad, pero la mujer que tenía frente a mí ya no era mi madre. Era una extraña con su rostro. El papel con aquella cifra astronómica temblaba entre mis dedos. 9.300 euros. Una cantidad que para mis padres, dueños de una próspera empresa de importaciones, quizás no significara mucho, pero que para mí, en mi situación actual, representaba un abismo insalvable. Mamá, por favor. Intenté una vez más, bajando la voz para no llamar la atención de los pocos comensales que quedaban en el restaurante. No puedes hacerme esto. Estoy embarazada, sin casa, y Daniel aún no ha regresado de Valencia. Mi madre se levantó con lentitud estudiada, alisándose la falda de su traje como si estuviera quitando una molesta pelusa. Me miró con una expresión que combinaba desdén y algo más que no supe identificar. ¿Culpas quizás? Pero si existía algún remordimiento, fue rápidamente sepultado bajo una máscara de frialdad. Siempre has tenido excusas para todo, Lucía, dijo, chasqueando los dedos para llamar nuevamente al camarero. Desde pequeña. No pude hacer los deberes porque me dolía la cabeza. Llegué tarde porque el autobús se retrasó. Nunca asumes tus responsabilidades. El camarero se acercó con expresión incómoda. Era evidente que había captado la tensión entre nosotras. ¿Desean algo más, señoras? Mi hija quiere pagar la cuenta, respondió mi madre con un tono altivo que me recordó a la abuela Pilar. Esa mujer de hierro que había sobrevivido a la posguerra y que solía tratar al servicio con la misma distancia condescendiente. El hombre me miró expectante y yo sentí cómo el calor subía a mis mejillas. La vergüenza, el miedo y la indignación se mezclaban en un cóctel tóxico que me revolvía el estómago. No puedo pagarla, confesé finalmente, con la voz apenas audible. Ha habido un malentendido. Yo no organicé esta celebración. El camarero dirigió su mirada a mi madre, claramente confundido. Ella sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Ve lo que le digo? Siempre negando lo evidente, dijo, sacando de su bolso un sobre que entregó al camarero. Aquí está el contrato firmado por mi hija para el evento. Como puede ver, incluye todos los servicios prestados hoy. El hombre revisó el documento y asintió, aunque su expresión revelaba que no estaba del todo convencido. Señora, entiendo la situación, pero necesitamos que alguien se haga cargo de la factura, dijo, con tono profesional pero amable. Si desea, podemos hablar con el gerente para buscar una solución. Mi madre negó con la cabeza. No será necesario. Mi hija pagará o afrontará las consecuencias. La amenaza velada flotó en el aire como un gas tóxico. Intenté mantener la calma, respirando profundamente como me había enseñado la matrona en las clases de preparación al parto. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Concéntrate en tu bebé, en la vida que crece dentro de ti, me repetía mentalmente. Mamá, háblame claro, dije finalmente.
alzando la vista para enfrentarla. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Algo pareció romperse en su expresión por un instante, un destello de la madre que yo recordaba, pero fue tan breve que bien pudo ser mi imaginación jugándome una mala pasada. Lo que quiero es que aprendas que tus acciones tienen consecuencias, Lucía, respondió recuperando su tono gélido. Que no puedes ir por la vida tomando decisiones que afectan a todos sin pensar en las repercusiones. ¿Te refieres a mi embarazo? Pregunté sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Tengo 28 años, estoy casada. Mateo no fue planeado, es cierto, pero es mi hijo, nuestro hijo. ¿De verdad crees que merece que su abuela lo rechace antes incluso de nacer? Mi madre desvió la mirada hacia la ventana que daba a la calle Cuchilleros, donde los turistas pasaban ajenos a nuestro drama familiar. No es tan simple, murmuró más para sí misma que para mí. Entonces explícamelo, porque no entiendo cómo la mujer que me leía cuentos cada noche, que me curaba las rodillas raspadas, que me defendía en el colegio cuando otros niños se burlaban de mis gafas, esa mujer no puede haberse convertido de la noche a la mañana en alguien capaz de dejar a su hija embarazada en la calle. Mi voz se quebró en la última frase y sentí cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. El camarero, cada vez más incómodo, se excusó diciendo que volvería en unos minutos. Mi madre permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el anillo de la abuela, ese rubí engarzado en oro que siempre había admirado desde niña. Hay cosas que no sabes, Lucía, dijo finalmente, con un tono que por primera vez en días parecía humano. Situaciones complicadas que... Se interrumpió bruscamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. Su mirada se endureció nuevamente. No importa. Lo único que necesitas saber es que vas a pagar esta cuenta. Mi paciencia llegó a su límite. Me levanté con dificultad, apoyándome en la mesa para mantener el equilibrio. No lo haré, declaré con una firmeza que no sabía que poseía. No voy a pagar por una fiesta a la que ni siquiera asistí, organizada por una persona que me ha dado la espalda cuando más la necesitaba. Si quieres llamar a la policía, adelante. Les explicaré exactamente lo que está pasando aquí. Mi madre se levantó también, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y algo más, algo que parecía cercano al pánico. No te atreverías, susurró con los dientes apretados. Ponme a prueba, respondí sosteniendo su mirada. Nos quedamos así, enfrentadas, como dos desconocidas en un duelo silencioso. El bebé se movió con fuerza dentro de mí, como si quisiera darme ánimos, recordarme por quién estaba luchando realmente. Fue entonces cuando vi el cambio en mi madre. Su expresión pasó del enojo al miedo y luego a una determinación fría que me heló la sangre. Con un movimiento rápido que nunca hubiera esperado de ella, tomó un pesado plato decorativo de madera tallada que formaba parte de la decoración de la mesa. Todo ocurrió en cámara lenta. Vi cómo su brazo se echaba hacia atrás, cómo sus nudillos se blanqueaban por la fuerza con la que agarraba el objeto y cómo sus ojos se volvían dos pozos oscuros, irreconocibles. Intenté retroceder, proteger mi vientre instintivamente, pero el espacio era reducido y mi movilidad limitada por mi avanzado embarazo. El impacto fue contundente. El borde del plato me golpeó en la sien izquierda con una fuerza demoledora. Un dolor agudo, ardiente, me atravesó la cabeza mientras perdía el equilibrio y caía al suelo. Lo último que vi antes de que todo se volviera borroso fue la expresión de mi madre, una mezcla perturbadora de horror por lo que acababa de hacer y una extraña satisfacción que no comprendí. El suelo frío del restaurante contra mi mejilla, el sabor metálico de la sangre en mi boca, el sonido distante de gritos y exclamaciones de sorpresa, y sobre todo, el miedo atroz a perder a mi bebé, a que ese golpe hubiera dañado de alguna forma a la pequeña vida que crecía dentro de mí. Intenté mantenerme consciente, concentrándome en los detalles a mi alrededor, los zapatos lustrados del camarero que se acercaba corriendo, el mantel blanco con el logotipo bordado del botín que colgaba cerca de mi rostro, el olor a ajo y romero que impregnaba el ambiente.
cualquier cosa para no sumergirme en la oscuridad que amenazaba con engullirme. «¡Llamen a una ambulancia!», escuché gritar a alguien. «¡Está embarazada! ¡Ayúdenla!», dijo otra voz que no reconocí. A través de la neblina que se formaba en mi visión, busqué a mi madre. La encontré de pie, ligeramente apartada, observando la escena con una extraña inmovilidad. No hacía ademán de acercarse, de comprobar si estaba bien, de preocuparse por su nieto. Solo miraba, como si estuviera contemplando un accidente en la carretera, algo ajeno a ella. «¿Por qué?», logré murmurar, aunque no estaba segura de si las palabras llegaron a salir realmente de mi boca o solo resonaron en mi cabeza. El camarero se arrodilló junto a mí, presionando una servilleta contra mi sien para detener la hemorragia. Me hablaba con voz tranquilizadora, pero no lograba entender lo que decía. El mundo comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. Los sonidos se distorsionaban y el dolor pulsaba con cada latido de mi corazón. Entonces, entre la confusión y el dolor, un ruido destacó sobre todos los demás. El sonido de la puerta del restaurante abriéndose violentamente, golpeando contra la pared. Pasos apresurados, fuertes, determinados. Con un esfuerzo sobrehumano, giré la cabeza lo suficiente para ver quién había entrado. A través de mi visión nublada, reconocí una silueta familiar. Alta, ancha de hombros, con ese paso decidido que conocía también. Daniel. Mi esposo estaba allí, en el umbral del salón privado, con el rostro desencajado por el pánico y la incredulidad. Sus ojos recorrieron la escena en segundos. Yo en el suelo, sangrando. Mi madre de pie, inmóvil. El personal del restaurante alrededor. Algunos con teléfonos en la mano llamando a emergencias. Otros tratando de ayudarme. «¡Lucía!». Su grito desgarrado atravesó la niebla que envolvía mi consciencia. Lo siguiente que recuerdo es el calor de sus brazos rodeándome con cuidado. Su voz susurrándome al oído que todo estaría bien, que estaba a salvo, que me amaba. Por un momento, en medio de aquel caos, sentí que realmente podría ser cierto. Pero entonces, algo cambió en su expresión cuando alzó la vista hacia mi madre. La preocupación dio paso a una furia fría, controlada, que nunca había visto en él. «Tú», dijo, con una voz que apenas reconocí. «Debí saber que estabas detrás de todo esto». Mi madre retrocedió un paso, visiblemente nerviosa por primera vez. «Daniel, no es lo que parece», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «¿No es lo que parece?». Su voz temblaba por la rabia contenida. «¿Acaso mi esposa no está sangrando en el suelo? ¿Acaso no la echaste de tu casa hace 3 días? ¿Acaso no has estado usando su nombre para...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. Sus ojos se entrecerraron, estudiando a mi madre con una nueva comprensión. «Ya veo», dijo lentamente. «Esto es por lo que descubrí, ¿verdad? Tienes miedo de que se lo cuente». La expresión de mi madre cambió sutilmente. Una sombra de miedo cruzó por su rostro antes de que pudiera ocultarla. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz carecía de la convicción y frialdad que había mostrado conmigo. Daniel me acomodó con cuidado en brazos de un camarero que se había acercado a ayudar y se puso de pie, encarando a mi madre. Era más alto que ella por una cabeza, pero no era su estatura lo que resultaba intimidante en ese momento, sino la certeza y determinación que emanaban de él. «Creo que lo sabes perfectamente», dijo en voz baja pero clara, «y ha llegado el momento de que Lucía también lo sepa». El sonido de las sirenas de ambulancia se filtró desde la calle, anunciando la llegada de los servicios de emergencia. Mi madre aprovechó ese momento para intentar alejarse, dirigiéndose hacia la salida con pasos apresurados, pero Daniel la detuvo sujetándola del brazo. «No tan rápido, Carmen», dijo. «Esto no ha terminado, ni remotamente». Fue lo último que escuché antes de que el dolor y el agotamiento finalmente me vencieran, arrastrándome hacia un vacío oscuro y silencioso donde, al menos por un momento, dejé de sentir el peso de la traición y el miedo. El dolor en mi cabeza era punzante cuando volvía a abrir los ojos. Las luces blancas y el olor antiséptico
Me indicaron que estaba en un hospital. Intenté incorporarme, pero una mano suave me detuvo. Tranquila, amor. No te muevas, era Daniel, con los ojos enrojecidos y el pelo revuelto, como si hubiera pasado horas pasándose los dedos por él, un gesto que siempre hacía cuando estaba preocupado. ¿Mateo? Fue lo primero que pregunté, llevándome instintivamente las manos al vientre. La sonrisa agotada pero sincera de Daniel me tranquilizó antes de que hablara. Está bien, perfecto. Los médicos ya hicieron una ecografía. Es un guerrero, como su madre. Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. Daniel me las secó con el pulgar, tan delicadamente como si estuviera tocando el pétalo de una flor. ¿Qué pasó después de que me desmayara?, pregunté, tratando de ordenar los fragmentos confusos de mis recuerdos. Mi madre. Tú le dijiste algo sobre un secreto. Daniel suspiró profundamente y se sentó en el borde de la cama, tomando mi mano entre las suyas. Sus dedos, ásperos por años de dibujar planos y manejar maquetas, trazaban pequeños círculos en mi palma. Hay mucho que contarte, Lucía, pero quizás deberíamos esperar a que estés más fuerte. No, dije con firmeza. Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué mis padres me echaron de casa? ¿Por qué mi madre me agredió? Ya he esperado demasiado. Mi esposo asintió, comprendiendo que tenía razón. Se levantó para cerrar la puerta de mi habitación, asegurándose de que nadie nos interrumpiera, y luego volvió a mi lado. Cuando me llamaste para contarme que tus padres te habían echado de casa, supe que algo no encajaba, comenzó. Tus padres siempre han sido estrictos, sí, pero nunca crueles. Y aunque no me adoraban precisamente como yerno, jamás pensé que llegarían al extremo de dejarte en la calle, menos aún embarazada. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para continuar. Así que adelanté mi regreso de Valencia. Pospuse la reunión final del proyecto y tomé el primer ave que pude. Pero antes de volver a Madrid, hice algo que quizás debía hacer hace tiempo. ¿Qué hiciste?, pregunté intrigada. Investigué a tu familia, respondió sin rodeos. O más específicamente, la empresa de tu padre. Siempre hubo algo que me pareció extraño en ese negocio. Francisco apenas aparece por las oficinas, pero el dinero sigue fluyendo. Coches nuevos, reformas en la casa, tus estudios en universidades privadas. Todo eso no cuadraba con una pequeña empresa de importaciones textiles. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué tiene que ver eso con que me echaran de casa? Daniel apretó los labios, formando una línea tensa. Todo, Lucía, tiene que ver con todo. Me explicó que en Valencia había contactado con un antiguo amigo de la facultad que ahora trabajaba en el departamento financiero de una constructora. Le había pedido ayuda para revisar algunos documentos públicos de la empresa de mi padre que había encontrado en el registro mercantil. Lo que descubrimos fue preocupante, continuó. Hay inconsistencias graves en la contabilidad. Entradas de dinero que no coinciden con las importaciones declaradas, facturas de proveedores inexistentes, transferencias a cuentas en las Islas Caimán. ¿Estás diciendo que mi padre está cometiendo algún tipo de fraude?, interrumpí, sintiendo un nudo en la garganta. No solo tu padre, Lucía, respondió con suavidad. El nombre que aparecía como administradora principal en la mayoría de las transacciones sospechosas era el de tu madre, Carmen. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Mi madre, la mujer que revisaba 3 veces los tickets del supermercado para asegurarse de que no hubiera errores, la que me había enseñado a ser honesta, incluso en las cosas pequeñas. No puede ser, murmuré. Hay más, continuó Daniel con voz grave. Algunos de los documentos incluían firmas tuyas. Me quedé petrificada. Jamás había firmado nada relacionado con la empresa familiar. Nunca había participado en la gestión del negocio. Eso es imposible. Son falsificaciones, obviamente, aclaró Daniel, pero muy buenas, tanto que podrían comprometerte legalmente si esto llega a manos de Hacienda o de la policía financiera. De repente, todo empezaba a cobrar un terrible sentido. El rechazo repentino, la crueldad inexplicable, la trampa del restaurante. Creen que lo sé, dije lentamente, comprendiendo por fin.
Creen que descubrí lo del fraude y por eso me echaron. Tienen miedo de que los denuncie. Daniel negó con la cabeza. Es peor que eso, amor. Creo que intentaban crear un escenario donde tú aparecieras como la responsable, la cuenta del restaurante a tu nombre, las firmas falsificadas. Si las autoridades empezaban a investigar, tú serías la primera sospechosa. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Era demasiado para asimilar. Mis propios padres no solo me habían abandonado en mi momento más vulnerable, sino que habían intentado convertirme en su chivo expiatorio. ¿Cómo descubriste lo del restaurante?, pregunté recordando su oportuna llegada. Daniel esbozó una pequeña sonrisa triste. Elena me llamó. Me contó que habías recibido un mensaje de tu madre y que habías ido a El Botín. Algo en su voz me alarmó. Así que fui directamente allí, desde la estación de Atocha. Pensé en la amabilidad de Elena, una mujer que apenas me conocía, pero que se había preocupado más por mí que mi propia familia. Y después de que me desmayara, insistí. ¿Qué pasó con mi madre? El rostro de Daniel se ensombreció. Intentó escapar cuando llegó la ambulancia, pero la detuve. Le dije que tenía pruebas de todo y que si no confesaba, iría directamente a la policía. Jamás vi a nadie pasar del desprecio al miedo tan rápido. Hizo una pausa antes de continuar. Los servicios de emergencia ya estaban contigo y varios testigos habían visto cómo te agredía. Un camarero llamó a la policía por su cuenta. Cuando llegaron, tu madre intentó negar todo. Dijo que te habías caído sola, pero no la creyeron. Adiviné. No. Demasiados testigos. Además, yo tenía en mi teléfono las pruebas de las transacciones fraudulentas y las firmas falsificadas. Les mostré todo. La detuvieron allí mismo, por agresión y por los cargos de fraude financiero. Una imagen de mi madre siendo esposada en medio del botín, con sus joyas y su elegante traje, me atravesó como un relámpago. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí seguía siendo la niña que la adoraba. El dolor era indescriptible. ¿Y mi padre?, pregunté temiendo la respuesta. También está detenido. La policía fue a vuestra casa con una orden mientras tú estabas inconsciente. Al parecer, intentó deshacerse de documentación comprometedora, lo que solo empeoró su situación. Me llevé las manos a la cara, abrumada por todo lo que estaba escuchando. Mis padres, detenidos. La empresa familiar bajo investigación. Todo el mundo que conocía se desmoronaba en cuestión de días. ¿Sabes qué es lo peor?, dije entre sollozos. Que una parte de mí sigue esperando que todo esto sea un malentendido, que haya alguna explicación razonable, que cuando despierte mañana todo vuelva a ser como antes. Daniel me abrazó con cuidado de no presionar mi vientre o tocar la herida de mi cabeza. Su aroma familiar, esa mezcla de café, menta y el leve rastro de su colonia, me envolvió como un bálsamo. Lo sé, amor, y lo siento tanto. Debí haber investigado antes. Debí haber estado más atento a las señales. Negué con la cabeza, separándome un poco para mirarlo a los ojos. No es tu culpa, ni siquiera yo, que viví con ellos toda mi vida, sospeché nada. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando todo lo ocurrido, las implicaciones para nuestro futuro, para Mateo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. La determinación que vi en los ojos de Daniel me recordó por qué me había enamorado de él. En medio del caos, seguía siendo mi roca, mi ancla. Vamos a seguir adelante, respondió con firmeza. Hablaré con los abogados de la constructora para que nos asesoren. Pediremos ayudas sociales si es necesario. El piso donde vivimos es pequeño, pero suficiente para empezar con Mateo. Y el proyecto de Valencia, una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. Lo conseguí, Lucía. Firmaron el contrato antes de que saliera. Tenemos trabajo garantizado por al menos 2 años. Una enfermera entró en ese momento para comprobar mis constantes vitales, interrumpiendo nuestra conversación. Mientras observaba cómo Daniel le explicaba amablemente que necesitábamos unos minutos más a solas, pensé en lo injusta que había sido la vida estas últimas semanas, pero también en lo afortunada que era por tener a este hombre a mi lado. La enfermera asintió comprensiva y prometió volver más tarde. Cuando la puerta se cerró tras ella,
Miré a Daniel y le pregunté lo que realmente me atormentaba. ¿Crees que vendrán a verme? ¿Mis padres? Su expresión se suavizó, pero sus ojos reflejaban una verdad que ya conocía. No pueden, Lucía. Están bajo custodia policial. Pasé 3 días en el Hospital La Paz bajo observación. El golpe me había provocado una conmoción leve y los médicos querían asegurarse de que tanto yo como el bebé estuviéramos completamente fuera de peligro antes de darme el alta. Durante ese tiempo, Daniel apenas se separó de mi lado, durmiendo en un incómodo sillón reclinable que las enfermeras, conmovidas por su dedicación, habían traído a mi habitación. La tarde antes de recibir el alta, mientras intentaba comer una insípida gelatina del menú hospitalario, Inspector Ramírez, el policía encargado del caso, solicitó hablar conmigo. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura metálica y un bigote perfectamente recortado que le daba cierto aire de actor de los años 70. Su voz era grave, pero amable, y se sentó junto a mi cama con una carpeta que parecía contener demasiados papeles. Señora Herrera, comenzó usando mi apellido de casada. Sé que está pasando por un momento difícil, pero necesitamos su declaración para completar la investigación contra sus padres. Daniel, que estaba de pie junto a la ventana, se acercó protector. ¿Es realmente necesario ahora? Mi esposa aún se está recuperando. El inspector asintió comprensivo. Lo entiendo, pero cuanto antes podamos esclarecer los hechos, mejor para todos. Especialmente, añadió mirándome directamente, para proteger a la señora Herrera de cualquier implicación legal. Tomé la mano de Daniel y la apreté suavemente. Está bien, quiero hacerlo, dije con determinación. Necesito saber exactamente qué estaba ocurriendo. El inspector abrió la carpeta y sacó algunas fotografías de documentos que colocó sobre la mesita del hospital. Llevamos meses investigando a Importaciones Vázquez, explicó. Comenzó como una auditoría rutinaria de Hacienda, pero rápidamente detectaron anomalías que requirieron nuestra intervención. Me mostró contratos, facturas y movimientos bancarios. A pesar de mi limitado conocimiento en finanzas, incluso yo podía ver que algo no cuadraba en esos números. Como pueden ver, la empresa presentaba beneficios moderados en sus declaraciones oficiales, pero el volumen real de dinero que se movía era muy superior. Hemos rastreado transferencias a paraísos fiscales por valor de más de 3 millones de euros en los últimos 5 años. Daniel silbó sorprendido. ¿Y todo eso mientras mantenían una fachada de empresa familiar modesta? El inspector asintió. Precisamente. Lo que nos llamó la atención fue el modus operandi. Necesitaban a alguien que no apareciera directamente vinculado a la gestión diaria de la empresa, pero que pudiera servir de, digamos, figura legal para ciertas operaciones. Me estremecí, sabiendo lo que vendría a continuación. Y ahí es donde entro yo, murmuré. Exacto. Su nombre aparece como titular de 3 cuentas bancarias en Gibraltar, Andorra y las Islas Caimán. También figura como propietaria de 2 apartamentos en la costa de Alicante, que, según nuestras investigaciones, se utilizaban para reuniones con inversores, que en realidad eran intermediarios en operaciones de blanqueo de capitales. El horror me invadió al comprender la magnitud del engaño. No solo habían falsificado mi firma, sino que habían construido toda una identidad paralela a mi nombre sin que yo sospechara nada. Pero yo nunca he tenido cuentas en el extranjero, protesté. Nunca he firmado nada de esto. Ni siquiera sabía que la empresa de mi padre se dedicaba a lo que sea que se dedicaba realmente. El inspector me dedicó una mirada comprensiva. Lo sabemos. La caligrafía fue analizada por expertos y confirmaron que son falsificaciones. Además, hemos verificado que en las fechas de algunas de estas supuestas reuniones en Alicante, usted estaba dando clases en el colegio donde trabaja. Es imposible que estuviera en 2 lugares a la vez. Un peso enorme se levantó de mis hombros. Al menos no sospechaban que yo fuera cómplice. ¿Qué pasará ahora con mis padres?, pregunté con un nudo en la garganta. El inspector Ramírez guardó los documentos antes de responder. Se enfrentan a cargos graves: fraude fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y, en el caso de su madre,
agresión con lesiones. Están colaborando con la investigación para reducir sus condenas, pero aún así, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje estaba claro. Pasarán años en prisión, completó Daniel con voz neutra. El inspector asintió. Es lo más probable, y hay más personas implicadas. Estamos investigando a varios socios y a una gestoría que parece haber facilitado toda la operativa. Cerré los ojos un momento, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Mis padres, esas personas que creía conocer tan bien, habían llevado una doble vida durante años. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Tan ciega había estado? ¿Han dicho por qué lo hicieron? Pregunté finalmente. ¿Por qué empezaron con esto? El inspector se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo antes de responder. Su padre alega que comenzó como una forma de salvar la empresa durante la crisis económica. Dice que recibió una propuesta para gestionar fondos de ciertos inversores a cambio de comisiones importantes. Lo que comenzó como una operación puntual se convirtió en su principal fuente de ingresos. ¿Y mi madre? Su madre. El inspector dudó, como si estuviera midiendo sus palabras. Su madre ha sido más franca. Reconoce que fue ella quien gestionó la mayor parte de la operativa financiera. Tiene formación en contabilidad y conocimientos que su padre no posee. Según su declaración, la motivación era mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Recordé todas las vacaciones en hoteles de lujo, los caprichos caros, la renovación completa de la casa cuando no parecía necesaria, mi costosa educación privada. Todo había sido financiado con dinero sucio. ¿Y por qué me echaron de casa justo ahora? ¿Por qué toda esta locura del restaurante? El inspector intercambió una mirada con Daniel. Su madre confesó que fue pánico, explicó. Sabían que estábamos investigándolos. Días antes de que la echaran, habíamos solicitado documentación adicional a su gestor. Creyeron que usted, por su embarazo, se convertiría en un objetivo fácil para nosotros, que podríamos presionarla para obtener información. Decidieron cortar lazos para protegerse. Pero eso no explica la cuenta del restaurante. El intento de implicarme, insistí. Según su madre, la idea era crear evidencias de que usted tenía comportamientos irresponsables con el dinero. Si aparecían movimientos sospechosos a su nombre, podrían alegar que usted actuaba por su cuenta, que tal vez tenía problemas psicológicos por el embarazo. No pude contener una risa amarga. Era tan retorcido y a la vez tan calculador que resultaba casi difícil de creer. ¿Y el ataque? ¿También fue planeado? El inspector negó con la cabeza. Eso parece haber sido un arrebato. Su madre perdió el control cuando vio que su plan se desmoronaba. Es la única parte que parece arrepentida de haber cometido. Sentí cómo las lágrimas volvían a acumularse en mis ojos. Mi propia madre había intentado destruirme para salvarse a sí misma. Por cierto, añadió el inspector, sacando un sobre de su chaqueta. Su madre insistió en que le entregara esto. Pasó por los protocolos de seguridad. No contiene nada peligroso. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era un simple papel blanco con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de mi madre. Dudé un momento antes de abrirlo. Dentro había una breve carta y una pequeña llave dorada que reconocí al instante. Era la llave de la caja fuerte que mi madre guardaba en su vestidor, donde guardaba sus joyas más valiosas. Con el corazón acelerado, comencé a leer. Lucía, cuando leas esto, ya sabrás toda la verdad sobre nosotros, sobre la empresa, sobre el dinero. No voy a pedirte perdón, porque sé que lo que hemos hecho es imperdonable. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca pretendimos que las cosas llegaran tan lejos. La llave que te envío abre la caja fuerte de mi vestidor. Dentro encontrarás documentos que demuestran que tú nunca participaste en nada de esto. También hay un sobre con dinero limpio, ahorros personales que no tienen nada que ver con el negocio, y las joyas de la abuela Pilar. Todo es legalmente tuyo. No espero que me creas, pero cuando te vi en el suelo del restaurante, con la sangre corriendo por tu rostro, fue como si despertara de una pesadilla. Me di cuenta de la monstruosidad en la que me había convertido. Tu padre y yo pagaremos por nuestros errores. Solo te pido que,
algún día le hables a tu hijo de los abuelos que una vez fuimos, antes de que el miedo y la avaricia nos corrompieran. Carmen, doblé la carta lentamente y la guardé en el sobre junto con la llave. Una mezcla confusa de emociones me embargaba: rabia, tristeza, un atisbo de compasión que no quería sentir. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, preocupado por mi silencio. Asentí, incapaz de hablar. El inspector Ramírez se puso de pie, entendiendo que necesitaba espacio. Volveré mañana con algunos documentos que necesitará firmar, dijo, dirigiéndose a la puerta. Y señora Herrera, añadió antes de salir, lamento mucho todo por lo que está pasando. En mi experiencia, las heridas familiares son las más difíciles de sanar, pero tiene a su esposo y pronto tendrá a su hijo. Concéntrese en eso. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en los brazos de Daniel, liberando todas las lágrimas contenidas. Lloré por la familia que había perdido, por la infancia que ahora se teñía de dudas, por la madre que creí tener y que nunca existió realmente. ¿Qué vamos a hacer con la llave?, preguntó Daniel cuando logré calmarme. Respiré hondo antes de responder. Mañana, cuando salga del hospital, iremos a la casa. Necesito ver qué hay en esa caja fuerte. Necesito saber toda la verdad antes de poder seguir adelante. La casa familiar me pareció extrañamente ajena cuando cruzamos el umbral aquella mañana de mayo. El agente de policía que nos acompañaba nos explicó que, aunque el inmueble estaba bajo investigación, teníamos autorización para recoger efectos personales bajo supervisión. Me sentí como una intrusa en el lugar donde había crecido, como si cada objeto, cada rincón, guardara secretos que ya no quería conocer. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, preguntó Daniel con suavidad mientras subíamos las escaleras hacia el dormitorio de mis padres. ¿Podríamos volver otro día? No, respondí con firmeza. Necesito cerrar este capítulo cuanto antes. Por Mateo, por nosotros. El dormitorio principal estaba exactamente igual que siempre. La cama de matrimonio, con su cabecero de madera tallada, las mesitas de noche simétricas, el tocador de mi madre con sus frascos de perfume perfectamente alineados. Solo un detalle delataba que algo había cambiado. Varios cajones estaban entreabiertos y algunos documentos esparcidos sugerían que la policía había registrado concienzudamente la habitación. El vestidor de mi madre, una pequeña habitación anexa, mantenía ese aroma característico a sándalo y bergamota que siempre asocié con ella. Respiré hondo, buscando fuerzas, y me dirigí hacia el panel del fondo, aparentemente ocupado por cajas de zapatos. Con cuidado, retiré varias de ellas hasta dejar al descubierto la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave dorada en la cerradura. Giró con suavidad, sin resistencia, como si la caja hubiera sido abierta recientemente. Al abrir la puerta metálica, lo primero que vi fue un sobre abultado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi madre. ¿Quieres que te deje sola?, preguntó Daniel, siempre respetuoso con mis espacios. Negué con la cabeza. Necesitaba su presencia, su fuerza, para enfrentar lo que fuera que contenía ese sobre. Lo abrí con cuidado y quedé sorprendida por su contenido. Dentro había varios fajos de billetes de 50 y 100 euros, cuidadosamente ordenados y sujetos con gomas elásticas. Una nota manuscrita indicaba la cantidad total, 45.000 euros. ¿De dónde ha sacado tu madre este dinero?, preguntó Daniel, tan asombrado como yo. No lo sé, murmuré examinando los billetes. En su carta mencionó que eran ahorros personales, dinero limpio. El agente de policía, que nos observaba desde el umbral de la puerta, intervino. Deberíamos documentar esto. No parece estar relacionado con las actividades ilícitas bajo investigación, pero es mejor asegurarse. Asentí, entregándole el sobre mientras seguía examinando el contenido de la caja fuerte. Además del dinero, encontré un estuche de terciopelo azul que reconocí al instante. Contenía las joyas de la abuela Pilar, piezas antiguas de oro y esmeraldas que habían pasado de generación en generación. Siempre me habían prometido que serían mías algún día. Ahora lo son, pensé con amargura.
pero no de la forma en que esperaba recibirlas. Al fondo de la caja encontré una carpeta de cuero marrón. Al abrirla, descubrí documentos notariales, extractos bancarios y varias fotografías antiguas. Una de ellas llamó particularmente mi atención. Mostraba a mis padres, mucho más jóvenes, sonrientes, sosteniendo a un bebé. Al reverso, una fecha escrita a mano. Lucía, 3 meses. Julio 1994. «Mira esto», le dije a Daniel, pasándole la foto. Es difícil creer que esas personas sonrientes son los mismos que planearon usarme como chivo expiatorio. Daniel observó la fotografía con atención. Las personas cambian. Lucía, a veces nos convertimos en versiones irreconocibles de nosotros mismos sin darnos cuenta. Entre los documentos encontré algo que me dejó sin aliento. Un testamento redactado hacía apenas un mes. En él, mi madre me designaba como única heredera de sus bienes personales, excluyendo cualquier activo relacionado con la empresa familiar. Había también una carta notarial en la que reconocía haber falsificado mi firma en diversos documentos, eximiéndome explícitamente de cualquier responsabilidad legal. Parece que tu madre intentó protegerte, a su manera retorcida, comentó Daniel mientras leía por encima de mi hombro. O quizás solo trataba de aliviar su conciencia, respondí con amargura. El agente nos explicó que todos estos documentos serían incorporados a la investigación, pero que probablemente me serían devueltos una vez que se determinara que no tenían valor probatorio para el caso. Salimos de la casa con varias cajas que contenían mis efectos personales más preciados, álbumes de fotos, algunos libros favoritos, recuerdos de la infancia y, por supuesto, la carpeta con los documentos encontrados en la caja fuerte. El agente nos aseguró que el dinero y las joyas quedarían bajo custodia temporal hasta que se aclarara su procedencia, pero que todo apuntaba a que me serían devueltos pronto. Mientras cargábamos las cajas en el coche de Daniel, miré por última vez la casa donde había crecido. El jardín delantero, con los rosales que mi madre cuidaba con tanta dedicación, parecía más abandonado que nunca. La fachada blanca, siempre impecable, mostraba ahora algunas grietas que antes no había notado. Era como si la casa misma reflejara el deterioro de la familia que una vez la habitó. ¿Lista para irnos?, preguntó Daniel con suavidad. Asentí sin palabras. Estaba lista para dejar atrás no solo el lugar, sino toda una vida construida sobre mentiras y apariencias. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Daniel viajaba frecuentemente a Valencia por su nuevo proyecto, pero procuraba no ausentarse más de 2 días seguidos. Yo, con el corazón dividido entre el dolor por lo sucedido y la ilusión por la inminente llegada de Mateo, me concentré en preparar nuestro pequeño apartamento para recibir al bebé. La noticia del arresto de mis padres corrió como la pólvora en nuestro círculo social. Antiguos amigos de la familia, compañeros de trabajo, incluso algunos de mis colegas del colegio donde daba clases de literatura, todos parecían tener una opinión, una teoría, un comentario que hacer. Aprendí a reconocer las miradas de compasión, los cuchicheos a mi paso, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Elena, la mujer que me había acogido en su casa cuando más lo necesitaba, se convirtió en una amiga invaluable. Me acompañaba a las últimas revisiones médicas cuando Daniel no podía. Me ayudaba a preparar el ajuar del bebé y, sobre todo, me escuchaba sin juzgar cuando necesitaba desahogarme. Una tarde, mientras tomábamos té en su pequeño balcón con vistas a la plaza de Lavapiés, me hizo una pregunta que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. ¿Has pensado en visitarlos? No necesité preguntar a quiénes se refería. Respiré hondo antes de responder. Todos los días. Pero aún no estoy lista. No tienes que estarlo, me aseguró apretando mi mano. Algunas heridas necesitan tiempo, mucho tiempo. El inspector Ramírez nos mantenía informados sobre el avance del caso. Mis padres habían llegado a un acuerdo con la fiscalía. Se declararían culpables de todos los cargos a cambio de una reducción en la condena. Mi padre enfrentaría 5 años de prisión. Mi madre, 6, por la agresión añadida. La empresa sería liquidada para pagar las multas y compensaciones. El dinero y las joyas me fueron devueltos,
tal como había predicho el agente. El inspector me explicó que, según la investigación, ese dinero provenía efectivamente de una herencia legítima que mi madre había recibido años atrás y que había mantenido separada de las finanzas familiares. Parece que, a su manera, intentó asegurarse de que tuvieras un respaldo económico, comentó el inspector. No justifica sus acciones, por supuesto, pero tal vez explica parte de su motivación. A principios de junio, 3 semanas antes de la fecha prevista, Mateo decidió que era el momento de conocer el mundo. El parto fue rápido e intenso, como si mi pequeño guerrero tuviera prisa por dejar atrás los meses turbulentos y comenzar una nueva etapa. Cuando por fin lo tuve en mis brazos, con sus 5 kilos perfectos, sus pequeños puños apretados y ese llanto vigoroso que reclamaba su lugar en el universo, supe que todo el dolor había valido la pena. Daniel, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas, nos miraba como si fuéramos el mayor tesoro del mundo. En ese momento, rodeada del amor más puro que jamás había conocido, tomé una decisión que llevaba semanas postergando. 2 días después de regresar a casa con Mateo, le pedí a Daniel que me llevara al centro penitenciario Madrid Teto en Soto del Real. Dejamos al bebé al cuidado de Elena por unas horas y emprendimos el viaje en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El proceso para ingresar en la prisión fue largo y tedioso. Controles de seguridad, identificaciones, formularios. Cuando finalmente me condujeron a la sala de visitas, sentí que mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en todo el recinto. Y entonces la vi. Mi madre, sin maquillaje, sin sus joyas habituales, con un sencillo uniforme gris que la hacía parecer más pequeña, más frágil de lo que jamás la había visto. Se sentó frente a mí, separadas por un cristal, y durante un largo minuto nos limitamos a observarnos mutuamente, como si fuéramos 2 extrañas tratando de reconocerse. «Has venido», dijo finalmente, con voz temblorosa. «He venido», confirmé. «No por ti, sino por mí. Necesitaba verte, necesitaba entender». «Lo sé», me interrumpió. «Y no espero tu perdón, Lucía. Solo quiero saber, ¿el bebé?» «Mateo», respondí sintiendo una extraña calma. «Se llama Mateo. Nació hace 5 días. Es perfecto». Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi a la mujer que había sido mi madre, no a la criminal calculadora en la que se había convertido. «Me alegro», dijo simplemente. «Es un nombre precioso». Hablamos durante el tiempo asignado. No hubo grandes confesiones, ni disculpas dramáticas, ni promesas imposibles de cumplir. Solo una conversación sincera entre 2 personas que una vez fueron madre e hija y que ahora debían encontrar una nueva forma de relacionarse, si es que eso era posible. Al salir, Daniel me esperaba pacientemente en la zona de visitas. Me abrazó sin preguntar, entendiendo que las palabras no podían expresar todo lo que sentía en ese momento. De regreso a Madrid, mientras el paisaje de la sierra pasaba veloz por la ventanilla del coche, reflexioné sobre todo lo ocurrido en estos meses. El dolor seguía ahí, la traición también, pero junto a ellos había crecido algo nuevo, la certeza de que mi vida, la verdadera, apenas comenzaba. Esa noche, mientras amamantaba a Mateo en la penumbra de nuestra Vidal habitación, observé su carita perfecta, sus diminutos dedos aferrados a mi mano, y supe que había tomado la decisión correcta al visitarla. No por ella, sino por mí, por Mateo, por nuestro futuro. «¿Sabes qué, pequeño?», le susurré. «A veces las personas que más nos quieren son las que más daño pueden hacernos. Pero eso no significa que debamos dejar de amar, solo que debemos aprender a amar de forma diferente, más sabia, más consciente». Daniel, que había entrado silenciosamente en la habitación, se sentó a mi lado y rodeó mis hombros con su brazo. «Es lo más difícil», comentó. «Amar sin garantías, confiar sabiendo que podemos salir heridos, y lo más necesario», añadí, apoyando mi cabeza en su hombro, «porque la alternativa es vivir encerrados en nosotros mismos
como mis padres, y ya hemos visto dónde conduce ese camino. Mateo se había quedado dormido con esa expresión de absoluta paz que solo los bebés pueden lograr. Lo acosté suavemente en su cuna, la que Daniel había construido con sus propias manos durante los fines de semana, y me quedé observándolo un momento. En ese instante, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con su resplandor plateado, comprendí que ya no era aquella mujer rota y perdida que había sido expulsada de su casa con una maleta y el corazón destrozado. Era una nueva Lucía, más fuerte, más sabia, dispuesta a construir para su hijo un hogar basado en la verdad y el amor incondicional. Este era apenas el comienzo de nuestra historia, y esta vez la estaba escribiendo yo.